Vivimos tiempos difíciles. Nos dicen que la violencia ha disminuido, pero familias que lloran a sus seres queridos viven otra realidad. Nos dicen que hay justicia, pero la impunidad sigue marcando nuestra vida diaria. Nos dicen que la economía va bien, pero muchas familias no pueden llenar su canasta básica. Nos dicen que se respetan las libertades, pero quienes piensan distinto son señalados y descalificados. Yo digo, por mucho muy interesante, ¿no? Lo que plantea la Iglesia Católica. El Movimiento de Diálogo Nacional por la Paz, que forma parte de la Iglesia Católica en nuestro país, convocó a la ciudadanía a una conversación y caminata nacional el 23 de noviembre, la semana que entra, para abordar la crisis de seguridad. Se destacó que para construir la paz, los 3 niveles de gobierno deben reconocer la violencia estructural que afecta al país. El Movimiento por la Paz solicitó el fortalecimiento de las policías municipales y atender la crisis de derechos humanos en cuanto a los más de 133,000 desaparecidos, la violencia contra las mujeres, contra los migrantes y contra personas indígenas. La Conferencia del Episcopado Mexicano lanzó también un pronunciamiento sobre la crisis de violencia que atraviesa el país. Los obispos insistieron en que la violencia, la impunidad y el deterioro social han permeado la vida cotidiana. De igual manera, alertaron sobre la violencia dirigida contra la Iglesia Católica, pues sacerdotes y religiosos han sido amenazados o asesinados durante su labor comunitaria. Luego está la iniciativa de Morena, que es lo que le decíamos al inicio en la presentación del programa, del diputado Arturo Ávila sobre lo religioso y las redes sociales. A través de la Secretaría de Gobernación se busca establecer lineamientos para contenidos publicados por ministros y asociaciones religiosas en plataformas digitales. La iniciativa fue emitida en materia de neutralidad y prevención de discursos de odio. Esta iniciativa apenas inició su proceso legislativo, pero de ser aprobada, para ser aprobada tiene que pasar por el Diario Oficial de la Federación y los lineamientos deben ser emitidos en un plazo de 90 días naturales. No tiene la mejor de las caras para mucha gente esta última propuesta que ha hecho el diputado. Bueno, conversemos al tiempo que felicitamos a Bernardo Barranco, especialista en religión, sacro y profano, un gran programa de televisión en Canal 11, que lo ha hecho también en Radio Red y en muchos otros lugares. Está cumpliendo 10 años, una reflexión semanal importante sobre todos los aspectos que tienen que ver con las religiones. Así que, Bernardo, te felicitamos y te agradecemos que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Javier, muchas gracias. Pues sí, celebrando estos 10 años, un poquito más de 10 años, pero son más de 550 programas. Qué maravilla. Que si lo sumamos a lo de Radio Red, pues ya lleva un kilometraje bastante amplio. En Radio Red estuve casi 20 años. Y para mí es un honor porque cada semana es como un seminario, como una ventana. Y la verdad que en estos años vi el periodismo, he aprendido mucho más que lo que aprendí en la maestría en París, porque me abrió el campo a muchas religiones, a muchos temas, muchos libros, muchos autores y muchas personalidades sobre el tema. Así es que estoy muy agradecido y quizá mi mayor logro no es haber aportado cosas nuevas al tema, sino más bien es haber puesto sobre la mesa pública, los temas de religión y sociedad, que antes pues, estaban medio prohibidos. ¿Te acuerdas cuando se decía no hay que meterse con el presidente, no hay que meterse con los militares y no hay que meterse con la Virgen de Guadalupe? Bueno, estamos ya muy lejos de esos tiempos. Oye, yo te felicito porque sé lo que has trabajado, te seguí desde Radio Red, en el 11 logramos coincidir, incluso las muchas cosas que has hecho en televisión pública, particularmente privada, y te mandamos una gran felicitación y reconocimiento. Ha sido muy importante. Poner en la mesa lo que has puesto es abrir el debate de algo que no nos hagamos, bien lo dices, era difícil abrirle la puerta. Todo el mundo la cerraba y cada vez que la abrías parecía que estabas cambiando esquemas de manera brutal cuando era parte y es parte de nuestra cotidianidad. Felicidades, Bernardo. ¿Qué piensas? Al contrario. ¿Qué piensas, Bernardo, de esto que está haciendo la Caminata por la Paz? Y déjame agregar, ya lo platicamos, pero ¿qué piensas de lo que también es la propuesta del diputado Arturo Ávila respecto a qué decir, qué no decir, por decirlo de alguna manera? Bueno, mira,
yo creo que los obispos, los actores religiosos, en los últimos años, sobre todo desde la época de Andrés Manuel López Obrador, creo que la muerte de estos dos jesuitas en la Tarahumara marca un antes y un después. Han tenido una actitud muy crítica frente a la Cuarta Transformación. Lo que ha empezado por ser una crítica a la política de seguridad se amplió a la política económica, a cuestiones sociales, a la cuestión de las libertades, etcétera. Y creo que en algunos casos ha habido excesos por parte de los obispos, pero de ahí a prohibirles o a matizarles o a darles línea, creo que sería un grave error. ¿Por qué? Porque atenta contra el sistema de libertades que todos aspiramos, que todos quisiéramos tener. Y si a los actores religiosos se les matiza sus planteamientos o sus eh, eh, ideas o análisis que hacen sobre lo que está viviendo, pues evidentemente que creo que sería algo que sería criticable, porque después podrían ser no los religiosos, sino podrían ser académicos o podrían ser, no sé, o sea, no huele bien esta iniciativa. Sí, sí, no huele bien. Ahora, no hay necesidad de ella. ¿O crees que hay necesidad de ella? Y no me estoy, Bernardo, no me estoy dando cuenta que no hay necesidad de ella. Perdón, no te escuché ¿Hay bien. necesidad de ella, Bernardo, o no hay necesidad de ella? Yo creo que no hay, yo creo que no hay necesidad. Yo creo que la tolerancia es un aspecto muy importante. Desde luego que todos, sobre todo los gobernantes, tienen la piel muy suave, muy blanda, Ahí. muy delicada, pero pues así es la democracia. Es decir, la democracia es la construcción entre diversos, es la posibilidad de, a pesar de tener líneas muy distantes e incluso encontradas, pues ir construyendo un proceso en el cual pues vayamos a lo básico. Y no sería muy buena señal, lo digo, digamos, con cierta preocupación si esto avanza. A pesar que, como te decía, en algunos casos los obispos y los grupos religiosos, sobre todo los de derecha, han sido muy duros, muy implacables, muy críticos a cualquier pequeño error. Y para muestra está el último documento que sacó el episcopado recién hace unos días. Es un documento durísimo frente a la Cuarta Transformación y al actual gobierno. Y bueno, yo creo que son aspectos que nuestra democracia tiene que sostener, y a pesar de que sean llenos de intolerancia y de inexactitud. Porque el episcopado, cuando critica al gobierno, hace cuenta que estoy escuchando a Lito Moreno pasado por agua bendita, ¿no? Algo así. Oye, a ver, déjame plantearte, Bernardo, algo que está también aquí como centro. La caminata por la paz, pues yo creo que nadie puede estar en contra, que bueno, viene bien. Oye, pero la base sobre la cual está estructurada es muy dura, es también una toma de posición muy dura de la Iglesia Católica. El documento que acabamos de presentar que da pie, Bernardo, a todo lo que tiene que ver con la convocatoria a la Caminata por la Paz, es muy duro contra la situación actual, ¿no? Sí, se cortó la comunicación, no te escuché bien sobre la base de esta caminata, pero sí, creo que hay un proceso de radicalización de los actores religiosos Ajá. y de los obispos. Y esto tampoco es buena señal. Y te lo digo porque yo me fundamento más en este documento de la Conferencia del Episcopado, que tuvo una reunión los días pasados, noviembre, y que planteó algo que me preocupó mucho: la exaltación de los cristeros, la exaltación de la guerra cristera, la exaltación de los mártires cristeros, con un poco de romanticismo, de nostalgia, plantean que su sangre, que su entrega, que su valentía tiene que inspirar a tener posturas más radicales de los católicos actuales. Sí. Y que los cristeros, sobre todo porque se va a cumplir 100 años
del inicio de la Guerra Cristera, que como tú sabes muy bien, fue entre 1926 y 1929. Para llegar a ella, los obispos exaltan, pero cometen un gravísimo error, Javier, gravísimo. Y es que ahora, digamos, quieren presumir los obispos, pero yo no sé si no tienen asesores históricos o no sé si nos quieren ver la cara Órale. de desmemoria, Sí, así, sí, claro. porque los cristeros en su tiempo, los que estaban, organizaciones cristeras como la Liga Nacional por la Defensa Religiosa y otros más, cuestionaron a los obispos y les llamaron traidores y que los abandonaron. Por un lado los empujan al principio, como ahora están empujando o tratando de empujar, y a la hora que se da toda la conflagración y la cantidad de muertes y la crueldad con la que se da esa guerra, más de 250,000, 200,000 del bando católico, pero también del bando federal, del ejército recién de la Revolución Mexicana, murieron. Fue realmente muy cruento. Bueno, hay muchos testimonios que cuestionan que los obispos traicionaron el movimiento. Con tal de mantener la institucionalidad, llegan a acuerdos donde no se mueve un centímetro de las leyes de calles. El gobierno no movió un nada. Claro. En cambio, la iglesia entregó todo. Sí. Y bueno, hay muchos testimonios, etcétera. Entonces, ahora vienen a vendernos la idea de que ese es un modelo diferente, etcétera, de santidad, cuando lo que deberían hacer, Javier, primero, si son críticos, así como son críticos con la Cuarta T y con lo que está pasando, con la crisis civilizatoria, tienen que empezar por pedir perdón a esos fieles, que los abandonaron y hubo posteriormente a los arreglos, fíjate, primero no eran acuerdos de modus vivendi, pero los propios católicos, entre comillas, pusieron arreglos. ¿Por qué? Porque no negociaron con el Vaticano, negociaron con la Embajada Norteamericana, negociaron con el gobierno de Portesil, pero no consultaron a sus bases cristeras. Y yo no estoy a favor de los cristeros, hoy serían simpatizantes de Verástegui, pero sí reconozco que el episcopado, la verdad, los obispos de aquel entonces, y peor ahora, pues más bien utilizaron ese movimiento conservador y es realmente lamentable. Oye, Bernardo, a ver, déjame plantearte algo ahí también como un asunto. La iglesia no se está viendo a sí misma tampoco, porque digamos, una posición de esta naturaleza, que es tan dura como es el video que dan a conocer para convocar e invitar a esta caminata, pues la iglesia no se ve a sí misma y la iglesia tiene muchos motivos para verse a sí misma, ¿no? Por supuesto, incluso el tema de la violencia. Sí. Los obispos no han sido, y tú has sido uno de los portavoces más importantes en esta materia, de cuestionar la violencia que han generado los abusos sexuales. Sigue existiendo el encubrimiento. Y por lo tanto, cuando hablan de violencia, de atropellos, etcétera, pues pareciera ser que es de otro planeta, que ellos no están imbuidos en eso. Ahora, déjame decirte, Javier, que la Iglesia Católica hoy por hoy está sufriendo una de las más grandes crisis, digamos, pastoral, de horizonte, de visión, de presencia, que nunca antes se había visto. La Iglesia Católica hoy por hoy está muy debilitada. Uh-huh. Y quizá estos giros que está dando esta marcha, estos pronunciamientos, quizá sea un movimiento para sacudirse, pero hoy por hoy la Iglesia pasa por un momento realmente difícil. Ahora, quiero plantearte algo que me está preocupando, porque los astros los están alineando, y cuando digo los están alineando no es porque se alineen solos, sino los están alineando hacia la derecha y ultraderecha. Un Salinas Pliego que moviliza un sector del empresariado, ¿no? Y que quiere ser una alternativa política. Tienes por otro lado un PAN que gira a la derecha y a la ultraderecha. Hoy por hoy el PAN está gobernado por gente que viene del yunque, y un episcopado que, digamos, da un giro
hacia lo que son estos movimientos, este movimiento cristero. Entonces, lo que quiero decir, fíjate, es empresarios, no, no todos, por supuesto, un partido político y la Iglesia Católica que se están como alineando a la derecha y a la ultraderecha. Y eso, Javier, eso sí es preocupante. A ver, déjame preguntarte algo más, Bernardo. Hoy el Papa insinúa, digamos, no es nada formal, pero es evidente que si ya lo insinúa es que ahí viene, que vendrá a México. Y que vendrá a México, dice, visitaré Perú, por supuesto, todo el tiempo que vive allá. Y dice, también quiero ver a la Guadalupana. ¿Esto qué te dice cuando ha sido la Secretaría de Gobernación? Ha estado muy insistente en invitarlo. La Secretaria de Gobernación fue a invitarlo directamente a petición expresa de la presidenta mexicana, cuando también la presidenta mexicana ha tenido declaraciones, yo diría, singulares, ¿no? Sobre el tema de la Virgen de Guadalupe, sobre las religiones, etcétera. Pues mira, yo creo que sería una visita muy interesante Claro. y más para el momento político que se está viviendo. No sé qué tanto se dé en el corto plazo, pero el Papa en Europa, y lo hemos conversado contigo, pues está en un momento también delicado, porque la ultraderecha europea, que ha crecido de manera importante en Europa, en Estados Unidos y ahora América Latina, penetra los tejidos eclesiásticos o se imbrican. Y entonces el Papa enfrenta a una oposición muy radicalizada hacia la derecha, en cuestiones de ritos, en cuestiones de moral, en cuestiones tal. Y él tiene más un acento como Francisco, un acento más social. Sí. Yo lo he visto hasta hace muy poco tiempo como muy dudoso, duditativo, ¿no? Es decir, tratando de conciliar, de armar, digamos, construir puentes y plataformas de encuentro. Y eso le ha hecho, pues, perder contenidos. Pero acaba de sacar una exhortación apostólica sobre la pobreza, que realmente es un documento muy fuerte. Fíjate, plantea en esta exhortación que si la Iglesia no asume la pobreza que existe en los países y en el mundo, no tiene la posibilidad de poder tener una identidad. La identidad de la Iglesia se juega como ésta se hace solidaria con los pobres y contra la injusticia. Es decir, incluso hasta la teología de la liberación se queda corta con las afirmaciones que ha hecho, que es un documento que salió hace muy pocos días y que realmente poco se ha dado y que en el documento de los obispos que te he comentado, apenitas dan 2 pinceladas nada más. Sí. Se ve que no le metieron mucho. Lo que te quiero decir es que probablemente este Papa tenga, en la medida que se vaya afianzando en el poder, una postura mucho más social que moral. Los grupos conservadores quieren que el Papa, digamos, reasuma las posturas moralistas que tuvo Benedicto XVI y no las posturas propiamente sociales que marcaron el pontificado de Francisco. Por lo tanto, entonces, hay como esta doble cara que tiene el Papa. Y creo que va a ser muy interesante llegar acá y no te extrañe que el Papa regaña a los obispos mexicanos, que son una de las conferencias episcopales más conservadoras, por no comprometerse más en cuestiones sociales, en cuestiones de pobreza. Pero no politiqueramente, sino de corazón, de entrada, de estar con el tejido de la pobreza. Entonces, para mí sería extraordinario y no me extrañaría que los va a volver a regañar a los obispos mexicanos. Como ya lo hizo en Catedral. Como lo hizo en Catedral, ¿te acuerdas? Toda esa transmisión impresionante que hicimos. Sí, cómo no, cómo no. Oye, Anda. nada más para cerrar te diría, qué bien le va a venir a la presidenta y qué bien le va a venir, yo diría, a la 4T, un planteamiento sobre la pobreza como el que trae el Papa, ¿no? Y yo creo que bueno, estos astros que te comentaba hace un momento tienen que llamar la atención Sí. de la
4T. Sí. Porque hasta ahora han desdeñado, dicen que la ultraderecha no pasa en otros países, pero no va a pasar en México. Y a mí me pone los cabellos de punta lo que pasó en Argentina con Milei. Milei no tenía base, no tenía un partido, no tenía una estructura. Y míralo, llegó a ser presidente y ahora, hace 2 semanas, con el apoyo de Trump, digamos, reafirmó su postura. Entonces, yo creo que no podemos desdeñar lo que está pasando porque algo se puede mover en este país. Si bien la oposición, digamos, es temerosa frente a las urnas, porque no tiene posturas, no tiene proyectos, no tiene asidero, pero sí se puede articular un movimiento ultraconservador, porque México es conservador, hay que reconocerlo. Las familias, las personas, etcétera, hay rasgos muy conservadores y muy religiosos que pueden ser explotados hacia posturas mucho más radicales y peligrosas para la línea de estabilidad social y de paz en este país. Bernardo, de nuevo, felicidades, en verdad, y gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti, y todavía me recuerdo tus largas marchas maratónicas en Roma que nos hiciste hacer a todo el mundo, todo por un helado, por un gelato. Pero lo consumimos y llegamos. Bueno. Y escogiste muy bien el lugar, aunque no me hicimos una maratón. No me acordaba cómo llegar. Te mando un gran abrazo, Bernardo. Gracias. Adiós, Bernardo. Bueno, y también, por cierto, Chile va para la derecha, todo indica, en las elecciones del 14 de diciembre, segunda vuelta. Vamos.